Buenos días, familia. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bueno, primeramente déjenme decirles que les amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón y qué gusto poderles ver a cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque podemos reunirnos, ¿verdad? Estamos aquí. Saludos a los que están en línea y en sus casas. Qué gusto que puedan conectarse a esta hora. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de generación en generación. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de ello la semana pasada y antepasada? Y rápidamente les doy un resumen a los que no han estado y también búsquenlas ahí en línea. Ahí están ya las pláticas de esta serie. Hoy va a ser el cierre de la serie. Y veíamos al principio de la serie, hablábamos un poco acerca de servir a nuestra generación. Lo importante es la importancia que tiene servir a nuestra generación y cómo lo estamos haciendo. Pero nos encontramos con un problema cuando nos enfocamos solo a servir a nuestra generación. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? Es que puede ser que nuestras siguientes generaciones se pierdan. Y vimos un ejemplo con Josué. ¿Lo recuerdan? Que hablábamos de Josué y cómo conquistó, hizo y wow, Josué fue un gran líder. Pero nos dice que cuando Josué y toda su generación partieron con el Señor, ¿qué le sucedió a la siguiente generación? Dice su palabra que no conocían a Dios, no sabían qué había pasado, quién era Dios, no sabían qué había sucedido en ese tiempo, no sabían de lo que Dios había hecho con su generación anterior. Entonces este es un gran problema y por eso abordamos el tema de el problema de no pensar en las generaciones. ¿Qué problema existe cuando no pensamos en generaciones a futuro, no pasamos la estafeta y el testigo? ¿Se acuerdan que nos compartieron de eso, de que teníamos que pasar una estafeta, un testigo y la importancia nos daban al final de nuestro testimonio, de la importancia que es compartir nuestro testimonio? Y no solo el testimonio cuando estamos evangelizando, cuando conocemos a alguien, sino con nuestra propia familia, ¿verdad? ¿Cuántos ya compartieron su testimonio con su familia? Levanten su mano. Ok, algunos de ustedes. Los que no tienen todavía esa tarea de que sus hijos, de que sus nietos conozcan su testimonio. El testimonio de saber quiénes eran antes de Cristo y quiénes son ahora después de Cristo. ¿Qué es lo que Dios hizo por ustedes? ¿Qué es lo que Jesús transformó en sus vidas por cada uno de ustedes? Porque la palabra ahí es muy clara. Dice la palabra que ahora en Cristo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Entonces todos los que hemos nacido de nuevo tenemos un testimonio. ¿Qué es lo que cambió en tu vida cuando conociste a Cristo? Y de eso hablábamos en esa ocasión. Y la semana pasada todavía hablamos un poquito de 3 generaciones, de los pequeños que le decíamos que eran los hijitos, según la primera carta de Juan, leíamos todo esto y decíamos hijitos, jóvenes y padres, ¿verdad? Refiriéndonos a 3 generaciones. Y ya cada uno se identificó en esa generación que estuvo y tomábamos esos retos, ¿no? De decir, bueno, como hijitos tenemos que aprender a respetar a los mayores y como jóvenes tenemos que aprender a ser ejemplo, y leíamos ahí Timoteo, y después terminábamos hablando de los padres, de la importancia que era dejar un legado, la importancia que era dar un buen testimonio, porque muchas veces el Señor transforma nuestra vida, tenemos un gran testimonio, pero después ese testimonio va cambiando, ese testimonio ya no es el mismo, ya nos vamos yendo por otro lado y entonces la gente dice, oye, ¿no que eras cristiano? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué cuando recibiste a Cristo eras así y ahora ya cambiaste? Entonces era la importancia de mantenernos, ¿verdad? De tener un buen testimonio y ser ejemplo para nuestras generaciones. Pero si dejamos el tema hasta ahí, quedaríamos un poco inconclusos porque nos estaríamos enfocando nuevamente a nuestra generación. Y a veces ahí es donde radica todo nuestro problema, porque sí guardamos testimonio, porque sí somos ejemplo, porque sí
le compartimos a la familia y a los hijos y a los nietos un poquito de lo que hemos creído y cómo hemos avanzado en nuestra vida espiritual y cómo Dios nos ha ayudado. Pero si nos quedamos hasta ahí, que yo creo que la mayoría es lo que hemos hecho, entonces se puede presentar este problema de que nuestras siguientes generaciones no conozcan a Dios. Y a lo mejor me vas a preguntar, pero ¿por qué? Si yo sí le estoy trayendo a mis hijos, si aquí estamos reuniéndonos, si yo estoy sirviendo, si yo estoy compartiendo, si yo estoy haciendo. Probablemente estemos haciendo muchas cosas, pero no estemos pensando generacionalmente. Y para hacer ese cambio generacional y para poder pensar generacionalmente necesitamos la mente de Cristo, la mente de nuestro Dios, porque Él es el Dios de generaciones. El mundo hoy en día nos enseña a pensar en el yo. El humanismo es algo que ha crecido de una manera impresionante y solo estamos pensando en nosotros, en el presente. Algunas personas han hecho algo por pensar en el futuro, pero no tanto en el futuro de las generaciones. Por ejemplo, hoy en día estamos muy preocupados por el planeta y eso es bueno, porque decimos, bueno, ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, no? ¿Qué planeta les vamos a dejar con tanta contaminación? Y entonces estamos haciendo planes y proyectos para que el mundo pueda vivir más, para que el agua pueda rendir más y etcétera, ¿verdad? Todos hemos oído de eso y a lo mejor tú estás participando y ahorras agua y separas la basura y varias cosas por el estilo. Pero si nosotros logramos que nuestro planeta viva más años, pero nuestras generaciones dejan de conocer a Dios, ¿de qué nos serviría dejarles un planeta hermoso, un planeta lleno de recursos, si ellos no conocen de Dios? Si ellos siguen pensando en el humanismo, si se siguen apartando de lo que Dios dice. Entonces, he ahí algunos de los problemas que se presenta hoy en día. El mundo cada vez está alejando a la gente más de Dios. Está poniendo en sus pensamientos más cosas, está poniendo más trabajo, tenemos menos tiempo, la vida es más acelerada y entonces dejamos de pensar en Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios está poniendo en nuestros corazones para poder empezar a trabajar de generación en generación? Como les decía en la conferencia anterior, todo empieza por uno mismo, pero también empieza como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Tenemos que trabajar en conjunto para poder alcanzar a nuestras generaciones. Aquí tenemos diferentes generaciones y si todos nos conectamos como esos engranes para mover una máquina más grande, entonces podremos trabajar mejor para alcanzar nuestras generaciones. ¿A qué voy con esto? Muchas veces el problema está en que la generación de los padres, de la gente adulta, no convive con la generación de los jóvenes y mucho menos con la generación de los pequeños. Los jóvenes no conviven con la generación de los adultos y no convive con la generación de los pequeños. Y los pequeños pues andan regados por todos lados y dicen nosotros aquí somos felices, pero no hay quien les dé ese ejemplo, no hay quien los guíe. Entonces ahí es el trabajo que todos tenemos que hacer. Cada uno de nosotros debe de estar pensando cómo ayudar a mi siguiente generación, cómo ayudar a la generación que viene abajo de mí, a la siguiente y a la siguiente, porque la mayoría de nosotros vamos a alcanzar entre 2 y 3 generaciones a verlas. O sea, esto significa que vas a ver a tus hijos, a tus nietos y probablemente algunos alcancen a ver bisnietos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí ya tienen bisnietos? A ver, levante su mano, miren, volteen a ver las manos. Ya tenemos un par que se está cumpliendo esto. Después de bisnietos, no sé qué sigue. ¿Alguien sabe qué sigue? ¿Tataranietos? Bueno, dicen que tataranietos. ¿Alguien tiene tataranietos? A ver. No, ¿verdad? Por eso no se conoce mucho la palabra, porque casi todos llegamos a bisnietos. Entonces tenemos que estar pensando cómo ayudar a estas generaciones y no solo a mi familia, sino para empezar a toda la iglesia, que también es mi familia espiritual. Porque si nos enfocamos solamente a mi familia natural, a mi familia de sangre, estamos
bajando ese porcentaje de probabilidad de que nuestras siguientes generaciones conozcan de Dios. Entonces, no solo debo enfocarme en mi familia de sangre, debo pensar en mi familia espiritual. Y después de pensar en mi familia espiritual, debo de pensar en todo el mundo. Porque no solo se trata de aquí, tenemos que alcanzar a más gente. Entonces, si nosotros empezamos a pensar de esta manera, vamos a empezar a hacer un cambio generacional. Y como les decía la vez anterior, no importa qué edad tengas, todos podemos alcanzar a nuestra siguiente generación. Todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, todos podemos contribuir a ayudar a esta generación. Acompáñame al libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 102. Ahí busca en tu Biblia, libro de los Salmos, más o menos a la mitad de tu Biblia. Es el libro más grande de la Biblia. Entonces, si no lo encuentras, tenemos un problema de conocer la Biblia. Pero ahí más o menos a la mitad de tu Biblia vas a encontrar el libro de los Salmos, capítulo 102, versículo 18. Y yo te voy a leer la Biblia de las Américas, es una traducción que me gustó mucho. Y dice: esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. ¿Te das cuenta cómo Dios piensa en generaciones? Dice, esto que estamos escribiendo es para las generaciones futuras. O sea que es para la generación que vino después de David, es para la generación que está hoy en día y es para la siguiente generación. Y no solo para la generación de los pequeñitos que está ahí, dice para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Está diciendo, ¿sabes qué? Esos que no han nacido, esa siguiente generación que viene, ese siguiente pueblo que viene, también para ellos está escrito este libro. ¿Desde hace cuántos años escribió Dios esto? Porque Él piensa generacionalmente. Pero esto no se va a cumplir por sí solo. Esto no es algo que se cumpla, ya está escrito, se tiene que cumplir, porque Dios lo tiene que cumplir. Aquí ya se comprometió y lo tiene que cumplir. Sí, pero ¿quiénes creen que tienen que ayudar a que se cumpla esto? Cada uno de nosotros, exactamente. Este versículo se va a cumplir si tú cumples con la gran comisión, con lo que Dios te llamó a hacer, con el propósito que Dios te llamó. Con eso se va a cumplir todo esto. Por eso nos dice, esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros? Y aquí te voy a ir dando algunos puntos, a lo mejor tú vas a encontrar más, pero yo te quiero dar algunos principales, que es lo que nos va a ayudar a poder alcanzar a cada generación. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a predicar? ¿Cómo lo vas a presentar si no conoces a Dios? Y yo creo que muchos de ustedes conocen a Dios, pero hay una gran parte de nosotros que tal decimos conocer a Dios, pero que cuando nos preguntan quién es Dios, tenemos un gran problema para explicarlo, para poderlo decir. No sé si sea tu caso este. Dices, es que yo sí creo en Dios y voy a la congre y oro y leo y alabo y me sé versículos, pero cuando me preguntan quién es Dios, cuando quiero evangelizar, no sé por dónde empezar, no sé cómo explicarlo. Es que es algo bonito que se siente. Y a lo mejor por ahí está el problema, que muchas veces no entendemos quién es Dios, no lo comprendemos, pensamos que ya le conocemos, pero no sabemos realmente cómo es. Y un ejemplo muy sencillo de esto es con la gente famosa. ¿Cuántos de ustedes no conocen actores, actrices, ¿no?
O vamos a ver un ejemplo muy sencillo que todos tenemos que conocer, a nuestro presidente. Ajá. ¿Todos conocen al presidente? ¿Saben quién es el presidente de México? Sí, no, dicen sí, no. Por lo menos se saben su nombre. Ajá. Pero si yo les pregunto quién es nuestro presidente, más allá de su nombre, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué le gusta comer? ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuál es su color preferido? Pues ya diríamos, bueno, o sea, yo de vista y lo he escuchado ahí en la mañanera y así, pero pues tanto como conocerlo, pues no. No nos vayamos a algo tan cercano y distante, vámonos a algo más sencillo. Ahorita, ¿cuántos conocen a la directora de Amistad del Sur? Pues dicen, sí, yo la conozco. Porque habrá algunos de nosotros que digamos, ¿a poco hay director aquí? ¿No? Pero por lo menos sabemos su nombre, la ubicamos y la vemos pasar. Ah, mira, ahí va la directora. Ajá. Pero ¿cuántos saben su nombre completo? ¿Cuántos años tiene? El día de su cumpleaños, qué le gusta comer, su color preferido. Bueno, digamos que la conozco poquito. Y a veces así somos con Dios. Sí, yo conozco a Dios, obvio, llevo 20 años en el cristianismo, lo conozco. Bueno, que le gusta, que no le gusta, cómo es. Bueno, tanto así, pues no, me sé su nombre. Entonces por ahí empezamos, tenemos que conocer a Dios. De hecho voy a empezar una nueva serie, pues sí, va a ser como una serie. Quiero empezar a hablar de el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y no sé cuánto tiempo me voy a tardar en dar esta serie, por eso no le quiero llamar serie, porque a lo mejor me echo todo el año, todo lo que reste del año, hablando del Evangelio, y algunos dirán, ¿en serio quieres hablarnos de eso? Pero es el ABC. Pues sí, pero a veces ese ABC no lo entendemos y no comprendemos la importancia que tiene, porque de ahí parte todo. Entonces quiero hablar de eso porque es un tema que Dios ha puesto mucho en mi corazón. Después de que conocemos a Dios, viene la evangelización. El siguiente paso, después de conocer a Dios, es la evangelización. Para poder alcanzar a nuestras generaciones, tenemos que evangelizarles. A tus hijos, a tus nietos, a los de la iglesia, a los que están fuera de la iglesia, tenemos que evangelizarlos. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. La gran comisión. Las palabras de Jesús que nos dejó como comisión antes de irse al cielo. Después de resucitar, estar 40 días más en la tierra, pronuncia sus últimas palabras. ¿Y qué les dice a los discípulos? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El propósito que todos tenemos en esta vida es predicar el evangelio. El problema está en que muchas veces no conocemos el evangelio. Creemos conocerlo, pero no sabemos qué es el evangelio. Entonces tenemos que abordar estos temas, pero bueno, tenemos que evangelizar, tenemos que hablarle a las personas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los vecinos, a toda criatura, toda persona que respire tiene que conocer el evangelio, tiene que conocer acerca de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien? Y ahora piensa en esa persona que dices, ayer evangelicé, hace 3 meses, hace 1 año, hace 2 años. Piensa en esa persona, ¿qué edad tenía? ¿A qué generación pertenecía? Porque muchas veces esa evangelización se queda en gente de nuestra edad. Comparto en el trabajo, comparto en la escuela, comparto en la familia.
Entonces se queda con gente de nuestra edad. He ahí el problema de no pensar generacionalmente. ¿Cuántos de ustedes han evangelizado a un niño? Y no un niño que pertenezca a la familia que estás evangelizando, directamente a un niño. No, es que hoy en día eso es muy difícil. ¿Qué tal si me acusan de acoso infantil? ¿No? Entonces tenemos que estar pensando generacionalmente. ¿Sabes qué? Yo pertenezco a esta generación. Voy a compartirles a la generación de arriba y a la de abajo. A veces no pensamos en eso. Solo nos quedamos con evangelizar, sí, a los del trabajo, a los de la escuela. Y nos quedamos evangelizando solo a nuestra generación. Tenemos que evangelizar generacionalmente. Pero no solo ahí. Hay muchos eventos que se hacen en todo el mundo de evangelización. Hay unos que son muy famosos, hay otros que no tantos. Hay evangelismos que se hacen masivos, hay evangelismos que no se hacen tan grandes, pero yo creo que todos han escuchado de algún tipo de evangelización, ¿no? Donde van miles de personas, escuchan de Dios y pasan cientos de personas, levantan su mano, se ponen de pie y aceptan a Cristo. Mi pregunta es, ¿en dónde están todas estas personas? ¿En dónde están? Porque si cada año miles de personas aceptan a Cristo, ¿en dónde están? Y el problema está en que no hacemos realmente lo que dice su palabra. Y por eso quiero que estudiemos qué es el Evangelio. Por eso es que tanta gente dice, no, sí, yo conozco de Cristo, pero realmente no lo han aceptado en su corazón. Realmente no han entendido qué es creer en Dios y que transforme su vida. Por eso nosotros tenemos que dar todavía un paso más, aparte de estar evangelizando. Y lo siguiente es cuidar a los nacidos de nuevo. A todos ellos que evangelizamos, a todos ellos que alcanzas, a todos ellos que dices que los llevas a hacer esa oración de arrepentimiento y aceptar a Jesús en su corazón, tenemos que discipularles. A todas esas personas que están naciendo de nuevo tenemos que discipularles. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15. Pues aunque tengas 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Aquí Pablo está diciendo algo increíble. Pues aunque tengas 10,000 tutores en Cristo, o maestros, algunas versiones dicen, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del ¿qué? Del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que cuando tú compartes y alguien acepta a Cristo y nace de nuevo, tú lo estás engendrando por medio del Evangelio. ¿Y qué significa engendrar? Pues que nace. Entonces por eso tienes muchos hijos. Y aquí nos hace una distinción, dice, habrá muchos tutores, habrá muchos maestros quien sí les enseñe y les comparta y les esté dando clases, pero padres va a haber muy pocos, porque muchos de nosotros compartimos el Evangelio, acepta a Cristo, bueno, reúnete, congrégate, ora, que Dios te bendiga. Y ahí lo dejamos. Pero un padre es aquel que instruye, aquel que enseña, aquel que guía. Tiene que estar presente con esas nuevas criaturas, con esos recién nacidos, con esos que estás engendrando. Tienes que estar con ellos, darles de tu tiempo, darles esa enseñanza, alimentarlos. Y esa es una parte bien difícil. Porque puede ser que nos tardemos 10 minutos,
media hora, una hora, un día compartiéndoles para que acepten a Cristo. Ya me tardé 10 minutos en convencerlo de que es pecador, que acepte a Cristo, ya oró, ya aceptó a Cristo. Pero si lo dejamos ahí, se va a perder. Uy, no, pero es que yo no tengo tiempo. Por eso tenemos que orar tanto por nuestros grupos de seguimiento, toda esa gente que está dando su tiempo para ir a las casas, para compartir el evangelio, explicarles qué es. Tenemos que orar por ellos, tenemos que honrarles a cada uno de los que pertenecen a este gran equipo de seguimiento. ¿Cuántos de seguimiento están aquí? Pónganse en pie, todos los que están dando seguimiento. Pónganse en pie, rápido, no les dé pena, no les voy a hacer nada. Acá está Agustín y Lore, que son los responsables, se están poniendo en pie. Miren, tenemos bien poquitos el día de hoy que están dando. Pónganse, quédense en pie tantito para que los vean. Vean cuántos somos nosotros y cuántos están. Sé que muchos están ahí en su casa. Y bueno, vamos a darles un aplauso a todos ellos por ese esfuerzo que están haciendo. Gracias, pueden sentarse. Si tú vas y les preguntas, oye, ¿y cuándo tienes tiempo para hacer esto? Te aseguro que no tienen tiempo. También trabajan, también estudian, hacen cosas, pero están preocupados por las almas. Entonces hacen ese tiempo para poder evangelizar, para poder discipular, para poderles explicar y enseñar. Cada persona que nace de nuevo necesita ser enseñada, necesita ser alimentada, necesita ser cuidada. Cada uno de ellos, cada persona que llega necesita esos cuidados. Entonces, tenemos que trabajar en esta área, tenemos que trabajar generacionalmente. Si tú les preguntas, te vas a dar cuenta cómo probablemente llega una persona y por medio de esa persona, cuando se lo están discipulando, la familia conoce de Cristo. Y entonces ya son más personas alcanzadas para Cristo. Y ven milagros, ven señales, ven prodigios, ven todo lo que dice ahí las Escrituras, ellos lo ven cada día que van a compartir este evangelio. Entonces es importante que todos seamos parte de esto, que todos no solo nos quedemos en evangelizar, sino también en discipular, en poder dar nosotros, por ejemplo, el seguimiento. El seguimiento es solo una forma, no significa que la Biblia dice que tienes que tomar 8 o 9 clases, creo que son, y ya con eso ya es el evangelio. No, esa es solo una forma en que nosotros tenemos. Tenemos que enseñarles, explicarles, alimentarlos para que ellos puedan ir creciendo en la sana doctrina. Así como muchos de ustedes recibieron seguimiento, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes recibieron ya su seguimiento? Levanten su mano. Ok, vean cuántas manos hay arriba. O sea, toda esa poquita gente se tiene que hacer mucho tiempo para poder recibir ese seguimiento. Pero si todos nosotros diéramos seguimiento, entonces sería muy fácil, nos tocaría de a una persona, a cada uno. Una vez a la semana, 1 hora o 2, dependiendo. Y entonces sería menos trabajo y sería de más bendición para todos nosotros. Entonces yo los invito a que busquen a Agustín y a Lore para anotarse a dar seguimientos. Es algo que el Señor nos deja ahí hacer, discípulos en todas las naciones. Y nos dice, ¿sabes qué? Sí vas a tener muchos maestros, pero muy pocos padres. El mejor ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras de cómo discipular a las personas es Jesús. Jesús estuvo con sus discípulos 3 años aproximadamente. 3 años en donde les invirtió todo su tiempo. Comía con ellos, dormía con ellos, en las buenas, en las malas, para todos lados andaban juntos. Yo no sé si has tenido algún invitado en tu casa, ajeno a tu familia, alguien que vino de visita, o un pariente de esos muy lejanos que los ves cada 3, 5 años y que de repente llegan a tu casa. ¿Cómo se siente el primer día cuando llegan? ¿No te sientes como medio incómodo? Pues es que están invadiendo mi privacidad. Como que todo se mueve en la casa, se acomodan las cosas diferente.
porque es algo incómodo. O yo no sé si, por ejemplo, los han invitado a una casa del trabajo o algo así, llegan con toda la familia y como que no saben de qué hablar y es incómodo esos primeros momentos. Y yo creo que esto más o menos le pasó a los discípulos. ¿Se imaginan? Y es que son partes que luego no las pensamos. Pero imagínense a Jesús empezando su ministerio, va caminando, se encuentra a Juan, se encuentra a Pedro, ¿no? Los llama y así se va llamando a todos, ¿no? A Zebedeo, y así se los va llamando. Y de repente ya andan los 12 juntos, a Judas, ya andan los 12. Se tardaron un ratito, ¿no? Yo no sé cuántas semanas o meses se tardó en juntar a todos, porque lo leemos muy rápido y decimos, no, pues en un día uno y uno y uno y uno y uno. Yo no creo que haya sido en un día, porque como lo lees, pues tal vez tardó un poquito de tiempo en juntarlos. Pero ahí venían, de repente eran 4, y bueno, y pues se dice que es Jesús, que el Mesías, no, pues vamos a seguirlo. Y de repente llega otro, oye, ¿y ustedes qué saben de él? No, pues no mucho, llevamos 3 días. Le gusta comer tacos, no le gusta el chile, o sí le gusta. ¿Ustedes creen que le gustaba a Jesús el chile? Vamos a preguntarle cuando estemos en su presencia. Jesús, ¿comías tacos? Y entonces, de repente ya llegaron, ya se juntaron los 10, 11. Oh, no, pues es que todos los días se para bien temprano a orar, 5 de la mañana anda orando. No, nosotros como a las 7, 8 ya tenemos que despertar, porque pues llega y nos mueve y dice, ya párate, ¿no? Y esa parte no la pensamos. ¿Cómo eran esos tiempos de cómo vamos a dormir? ¿Quién duerme junto a Jesús? ¿No? Que algunos, piensa tú como si hubieras estado ahí, ¿te hubiera gustado estar siempre durmiendo junto a Jesús? No, es que ronco, mejor yo duermo como 3 personas más para allá. ¿Qué tal si se enoja porque ronco? O si no se bañaron y olían mal. No, es que Pedro hoy no se bañó. Pedro, salte de la casa, tú duermes afuera, ¿no? Y esas cuestiones que fueron pasando durante 3 años, que al final era una familia que tenía al discípulo amado, el cual se le podía recostar en el pecho. ¿Cuántos de ustedes pueden llegar y recostarse en el pecho de la primera persona que conocen? Llevo 10 minutos conociéndote, pero ya me caíste súper bien. No, ¿verdad? Para recostarte en el pecho de alguien necesitas tenerle mucha confianza. Pregunta para todos nosotros: ¿quién de ustedes tiene un hijo espiritual el cual sea capaz de recostarse en su pecho? Por ahí tengo una mano, muy bien. Dice, yo sí tengo uno, que viene, me abraza, me besa, porque soy como su padre. Es mi hijo, no de sangre, pero engendrado en el Evangelio. Y cuando yo estudiaba esto decía, Señor, en verdad, puedo ser maestro de muchos, pero padre de pocos. Tal vez tú seas maestro de muchos, pero padre de pocos. O a lo mejor no tengas hijos. Y me estoy refiriendo a los hijos espirituales. Y es ahí donde decimos, es cierto. Porque esto de las generaciones no funciona. Porque a veces no pensamos en esta área de ser padres espirituales. Mira lo que dice Hechos 4, capítulo 13. No se me pongan serios, no los estoy regañando, estamos aprendiendo para que podamos mejorar de generación en generación, para que se nos abran los ojos. Esto yo lo estudié, llevamos como 3 años o 4 años haciendo un proyecto nuevo para generaciones. De hecho así se llama, ahorita les voy a hablar un poco de él. Pero cuando empezábamos a estudiar esto, hace como 5 años, mi esposa y yo, el Señor nos habló mucho, nos puso mucha carga al respecto, y es algo que Dios ha ido tratando en nuestros corazones. Le hemos pedido tener esos corazones de padres para toda la iglesia, para toda la gente, para todos nuestros discípulos. Es algo que hemos ido cambiando.
durante todo este trayecto. Capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ya Jesús ya no estaba, pero estos hombres seguían hablando el evangelio, seguían comportándose como Jesús les había enseñado, tanto que cuando los veían decían, estos son igualitos a Jesús, hablan como Él, se comportan como Él, tienen la autoridad que Él tiene, porque acababan de sanar a un enfermo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros invertimos tiempo con nuestros hijos. Se van pareciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Todos los hijos que están aquí, ¿cuántos no les han dicho, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, te ríes igual que él, te ríes igual que ella, comes como él, comes como ella, ¿o no? ¿O a alguno de ustedes le han dicho, no, a mí nunca me han dicho que me parezco? Para que ahorita ore por ti. Te vamos a adoptar nosotros, no te preocupes. A todos nos los han dicho, ¿verdad? Que nos parecemos o físicamente algunos, pero en la forma de ser nos dicen muchas veces, ¿qué te pareces? Ese gesto era de tu papá, ese gesto es de tu mamá. Ay, hablas igualito. Entonces, son cosas que son naturales en nuestra vida. Sería algo, pues, no natural el que no te parecieras a tu papá o a tu mamá. Así pues, entonces, ¿con quién vives? Pero esto también sucede en nuestras casas cuando ya pasamos mucho tiempo con los amigos. Nuestros papás nos dicen, ya te estás pareciendo mucho a Juanito, ¿no? ¿No les han dicho? Como que ya te pegaron esas mañas. Y los papás, sí, ora por mi hijo. ¿Por qué? Pues porque estás pasando mucho tiempo con esas personas. Porque convives con ellos y entonces quieras o no se te van pegando esas frases, esas formas de hablar, de actuar. Entonces es algo natural que sucede en la vida del hombre. Es lo que le sucedió aquí a los discípulos. Pasaron 3 años con Jesús tan pegados a Él que se parecían a Él. ¿Cuántos de tus hijos espirituales, de tus discípulos, se parecen a ti? Es que yo no tengo hijos espirituales. Bueno, es tiempo de activarnos, de estar pensando en generaciones. Porque si el evangelio dependiera solo de ti, ¿qué pasaría con la siguiente generación? Dices, lo bueno es que no depende de mí. ¿De quién depende? De la directora, ¿no? De ti que estás compartiendo eso. Depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú vas a alcanzar personas que yo no puedo alcanzar, que el de tu derecha no puede alcanzar, que el de tu izquierda no puede alcanzar. Tú puedes alcanzar a más personas. Y eso es lo que Dios nos dejó hacer. Pensar en nuestras siguientes generaciones, discipularles, enseñarles. Una vez que Jesús se duplica en sus discípulos, les termina diciendo, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Y es lo que nos está dejando a nosotros. Dice, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a ser discípulos. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo no tuve un mentor, yo no tuve un padre espiritual, soy un huerfanito. Pero tú puedes empezar a hacer esa diferencia. A lo mejor la generación que estaba arriba de ti falló, pero eso no significa que tu generación deba de fallar otra vez. Como yo no tuve padre espiritual, no seré padre espiritual. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos a Dios el Padre.
que nos puede enseñar. ¿Y qué mejor sería que si yo no tuve padre espiritual, pueda tener hijos espirituales? ¿O acaso alguno de ustedes que no tuvo padre físico y ahora tiene hijos dice: no, yo no tuve padre físico, entonces no voy a ser tu padre porque yo no sé qué es eso? ¿Alguno de ustedes se comporta así? Lo que hacen es decir: no tuve padre, no sé cómo hacerlo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para ser un buen padre. La mayoría es lo que hace. Habrá sus excepciones, pero la mayoría es lo que hace, ¿verdad? Dice: no, yo voy a ser un buen padre porque no quiero que se repita, no quiero que les falte lo que me faltó a mí. Y entonces nos esforzamos. Y si nos esforzamos de esa forma con nuestros hijos, ¿cuánto más con nuestros hijos espirituales? Y es ahí en donde se va a romper este ciclo de que las generaciones se vayan perdiendo, porque entonces ya no solo habrá maestros, sino habrá padres espirituales. Y sí, claro, la mejor forma de aprenderlo es con nuestra familia. Si yo soy un buen padre con mis hijos, yo puedo ser un buen padre espiritual. Y es ahí en donde empezamos a entender por qué Pablo da tantos consejos cuando tú quieres tener un ministerio, anhelar esto del obispado, y te dice: ¿sabes qué? Tiene que gobernar bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, pues cuánto más a los de la iglesia. Y estudiando esto, pues sí, tienes razón. Si yo no puedo ser un buen padre físico de mis hijos, si yo no los puedo guiar por un buen camino, ¿cómo voy a guiar a mis hijos espirituales? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser buenos padres de nuestra familia, discipularlos bien, para de ahí aprender y entonces hacerlo con nuestros hijos espirituales. Que no sea de: invito a mis hijos espirituales a comer y a pasar un rato y a orar por ellos, y a mis hijos en la casa, no hay tiempo para ir a comer. No, ni modo, me gasté el dinero con ellos, ya no hay helado. ¿Se imaginan qué voy a provocar si yo hago eso? Al ratito mi hija me va a decir: sí, ya estuvimos ahí, cantamos, anda ahí corriendo, le gusta venir, pero al rato me va a decir: sácame al columpio. Y si yo le digo: no, es que compartí y ministré y me cansé y déjame dormir, ¿qué va a empezar a suceder? A mi hija ya no le va a gustar tanto el domingo. ¿Por qué? Porque sí tiene tiempo para la iglesia, pero no tiene tiempo para sacarme al columpio. Y gritaron amén los chiquitos. Todo empieza en casa. Pero después de casa vienen los hijos espirituales. Los que han estado trabajando conmigo saben que me gusta invitarlos a la casa. Ahorita ya no se ha podido, pero todos los que yo estoy discipulando conocen mi casa. ¿Por qué? Porque me gusta que vean cómo soy, que vean cómo es mi familia, que vean cómo está la casa, cómo nos comportamos. ¿Cuántos de ustedes han invitado a sus hijos espirituales por lo menos a tomar un café o a su casa? No, yo lo veo aquí el domingo, le doy 10 minutos de mi tiempo y suficiente. Es invertirles tiempo, es dedicarles ese tiempo. Entonces discipulamos, pero tenemos que enseñar a discipular. Discipular para discipular. Y esa frase es bien importante. Yo enseño a discipular para que ellos puedan discipular. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús los discipuló para que ellos discipularan. Por eso les pudo decir al final: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Y fue lo que Pablo hizo.
Ahí tiene a su hijo Timoteo y nos está diciendo aquí, ¿cuántos engendré? Tengo muchos hijos espirituales. Si nosotros hacemos esa tarea, menos gente se va a estar perdiendo. ¿Cuántos no conocemos gente que estuvo aquí 1 mes, 3 meses, se fue? 5 años, se fue. ¿Por qué? Porque no tuvo a alguien que le discipulara, a alguien con quien estar pegado, a alguien que le diera el tiempo para platicar. Y a lo mejor tú dices, sí, yo necesito a alguien. Ora para que puedas saber con quién acercarte y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me discipules. Y eso es lo que estamos trabajando, eso es lo que estamos haciendo. Por eso Dios puso en nuestro corazón empezar a trabajar una forma diferente con nuestras generaciones. Y vamos a empezar obviamente con las pequeñas y vamos a ir hacia las grandes. Y les quiero contar rápidamente de qué se trata. El proyecto le hemos puesto como título de generación en generación. Así les he compartido un poco de él, pero ya está más palpable, ya sentimos que nos falta poco para poderlo sacar. Y de generación en generación, nuestro versículo base es el que leíamos ahí en el Salmo 102, versículo 18. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Y nuestro lema es discipular para discipular. Y queremos que todas nuestras generaciones, desde los más pequeños hasta los más grandes, aprendan el evangelio, aprendan a discipular. Porque si nosotros les enseñamos a nuestra siguiente generación a discipular, ya no tenemos de qué preocuparnos por la siguiente generación, porque ellos lo van a saber hacer. Y uno de los objetivos que tenemos, una de las metas que tenemos es que nuestros niños a temprana edad empiecen a aprender qué es esto del discipulado. Empezar con esos niños de 8, 9 años que ya pueden tener responsabilidades, a dejarles ahí una responsabilidad pequeña de alguno de los chiquitos, a los adolescentes, dejarle a estos de 10, a los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes adultos, a los jóvenes, a los adultos, a los jóvenes adultos y así. ¿Para qué? Para que todos puedan tener un discípulo, por lo menos. Y ahí entras tú. Y ahí entro yo. Que cada uno de nosotros pueda duplicarse en alguien más. La pregunta es, ¿quieres que alguien se parezca a ti? Por eso enseñábamos acerca del testimonio y del ejemplo. Que tú puedas decirle a esa persona, sigue mis pasos, compórtate como yo lo hago, habla como yo hablo. Porque a eso tenemos que llegar. A que puedan decir, como le decían a Pedro y a Juan, esos anduvieron con Jesús. Que la gente pueda decir, y ellos anduvieron con Elías, ellos anduvieron con Luis, ellos anduvieron con Manuel, ellos anduvieron con tal. Mira, sí, son sus discípulos, se parecen. A eso tenemos que llegar. Pero para eso se necesita un gran compromiso. Y el último punto, delegar y confiar. Tenemos que aprender a confiar en nuestras siguientes generaciones. A veces los vemos muy pequeños, a veces no los vemos así como que estén listos. Y no queremos soltarlos. Somos como se dice, mamá gallina y sí, eres mi discípulo y hazlo, pero yo te veo y aquí te tengo porque me da miedo soltar. Tito, capítulo 1, versículo 4. Tito, casi al final de sus Biblias lo van a encontrar. Está bien chiquito Tito, entonces ahí búsquenle. A Tito, verdadero, capítulo 1, versículo 4 y 5. A Tito, verdadero hijo en la común fe,
Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ve lo que dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo estaba dejando en una ciudad llamada Creta. Y déjame decirte que Tito, cuando recibe esta carta, no era ya un anciano, era un joven. Era un joven que estaba recibiendo la carta de parte de su padre espiritual y dice: te estoy dejando aquí para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te enseñé, quiero que arregles esta ciudad, quiero que arregles estas iglesias. ¿Se imaginan que el día de mañana estemos enviando a nuestros jóvenes 20 años a decir: pon esta iglesia en orden y a los ancianos me los pones parejo para que ya se pongan bien, y en la otra iglesia decides quién va a ser el pastor de esa iglesia? A un joven de 25 años, ¿les gusta? ¿Se imaginan que podemos llegar a eso, que lo discipulas también para que puedas confiar en él y le delegues esa autoridad? No, como uno de 25. No, esos todavía no están listos. Por eso se requiere de mucho trabajo. Pero si nosotros lo hacemos, entonces esto va a dar frutos en nuestras siguientes generaciones. Yo no sé si este proyecto voy a ver sus frutos o no los voy a ver, pero de algo estoy seguro, que vamos a empezar el cambio. Y si no se ve el fruto en la siguiente generación, se verá en la siguiente, y más fruto en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente. Porque si todos nos comprometemos a discipular, entonces vamos a alcanzar a las generaciones. Ya no solo pensemos al mundo, porque si alcanzamos al mundo de esta generación, a todo el mundo, pero se pierde la siguiente, ¿de qué sirvió? Es lo que le pasó a Josué. Josué tuvo unas grandes victorias, todo el territorio que conquistaron, pero perdieron a la siguiente generación. ¿De qué sirvió? Por eso el compromiso empieza en casa. Vamos a ir cerrando ya. Me encanta lo que dice Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese es el reto que hoy quiero dejarles, familia. Nos dice aquí José: ¿sabes qué? Sirve a Dios con integridad, con fidelidad. Decide hoy a quién vas a servir. Si a los dioses del mundo, al trabajo, a los vicios, a eso con lo que estás luchando, a eso que tiene el lugar de Dios, ¿vas a seguirle sirviendo o vas a servir al Señor? Pero de algo puedo decirte, que yo y mi casa serviremos al Señor. Y hoy es el reto, familias. ¿Cuántas familias están dispuestas a servir al Señor? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos, varones de hogar, sacerdotes, a decir: ¿sabes qué?
voy a tomar el control, las riendas, y yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a arreglar los problemas que hay en mi casa porque yo quiero servir al Señor. Quiero tener hijos espirituales, pero voy a arreglar primero mi casa para poder servir mejor a las generaciones. Este tema es difícil porque hablamos de futuro. Y el Señor dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos, porque es trabajo. Por eso empieza diciendo Josué: teme al Señor y sírvele con integridad y con fidelidad. Empieza por uno, pero se va esparciendo a la familia, a las generaciones. Y yo quiero que Dios me use. Por eso hoy quiero invitarte, a ti varón de hogar, sacerdote de hogar, a tu esposa, a tus hijos, que hagamos este compromiso de servir al Señor con integridad y con fidelidad, y que podamos decir juntos: yo y mi casa serviremos al Señor. Así que si estás aquí con tu familia, te voy a invitar a que te pongas en pies. Si tú quieres tomar este reto de decirle: yo y mi casa serviremos al Señor. Si tú quieres tomar el reto de arreglar las cosas en tu casa, ponte en pies ahí con tu familia. Y si la tienes ahí al lado o están aquí en el auditorio, júntense ahí como familia. Vamos a orar ahí en familia. Papá, sacerdote de hogar, ora por tu esposa, ora por tus hijos. Hijos, esposa, oren por el sacerdote de hogar, para que el Señor realmente haga algo en la vida de cada familia.